Buenas noches, pues el día de hoy venimos a hablar de las 5 fuerzas competitivas según Michael Porter. Entonces, él como primero selecciona la amenaza de entrada. Esto es cuando van ingresando los nuevos a los mercados, por decirlo así, nuevas ideas, no solo son nuevos comerciantes, sino también nuevos productos. Ponía el ejemplo como de Pepsi, cuando sacó el agua embotellada, ¿cierto? Entonces, por este lado está que cuando estamos las amenazas altas, la amenaza baja y las barreras. Cuando hablamos de las amenazas altas, son las que ya, a ver, los que ya están en el mercado, por decirlo así. Esas son las amenazas altas porque hacen sufrir, por decirlo así, a los nuevos competidores. Por otro lado están las amenazas bajas, que son cuando los nuevos competidores van llegando y no tienen mucha competencia. Vamos a hablar de unas barreras que no permiten pues como que dicha entrada a esos nuevos competidores. Entonces vamos a empezar con las economías de escala por el lado de la oferta. Esto quiere decir que es cuando las economías producen como altos volúmenes a costos más bajos. Esto que exigen que le vendan a costos más bajos, y lo que le pasa a los nuevos comerciantes es que deben de asumir estos costos altos. Pero es importante tener en cuenta la cadena de valor, porque dependiendo del sector se mantiene en la empresa, como por ejemplo Intel. Intel está soportado por los investigadores, por las fábricas de chips y por los marketers para los clientes. O sea, es una industria que ya está súper arriba, por decirlo así. Tenemos el beneficio de escala por el lado de la demanda. Esto aparece cuando los compradores como tal conocen empresas y te dicen, ve, compra allí, que allá está bueno, está a buen precio y muchas entradas, por decirlo así, tienen buenos precios. Tienen buenos precios y pueden llegar a obtener los datos de los clientes. Por decirlo así, yo lo entendí como un voz a voz. Cuando se habla del voz a voz, ve, compra allí, que está bueno, bonito y barato. Por el otro lado están los costos para los clientes por cambiar de proveedor. Eso sucede cuando los proveedores se someten a nuevos costos fijos. Yo lo puedo explicar como por un ejemplo. Cuando deciden cambiar de un sistema, digamos que tengo X sistema y me voy a cambiar a un sistema de SAP, por decirlo así. Eso me va a incurrir en muchos costos y en muchos costos fijos también. Mientras me puedo, por decir así, abastecer de toda esa información, pasar la información. Entonces, ¿eso qué nos requiere? Requiere capacitaciones, requiere disposición de los empleadores, y eso hace que los costos sean más altos y más difíciles para los que recién están llegando. Tenemos un requisito, que es el requisito de capital, que ese sería como la cuarta barrera. Me parece que esta es una de las más importantes porque el requisito del capital es el que muchas veces no permite que las empresas o los emprendedores avancen, porque ellos requieren de un capital, ya sea para hacer publicidad previa, o sea, antes de abrir su local, para grandes pérdidas, para financiación, para tener buen inventario, pues necesitan buenas entradas. En muchas ocasiones, cuando no tienen este capital, pues eso es una barrera para entrar. Como quinta tenemos las ventajas de los actores establecidos independientemente del tamaño. Entonces, hay empresas que independientemente de su tamaño tienen algunas ventajas que pueden impedir que los nuevos entrantes como tal puedan crecer. Estos pueden ser como la tecnología, la geografía, la identidad de marca. Tenemos el acceso desigual a los canales de distribución. Eso en el texto lo explicaban con un ejemplo, y es como cuando usted va a lanzar un nuevo alimento, un producto alimenticio a la cadena, por decirlo así. Usted necesita un canal de distribución, necesita un supermercado, necesita este tipo de cosas, y en muchas ocasiones hay productos que no tienen este apoyo, es tanto les toca montar su propio canal de distribución, y esto puede ser una barrera como tal para ese comerciante, por decirlo así. Y por última barrera tenemos las políticas gubernamentales.
Cuando hablamos de esto, son normas las cuales no permiten que los nuevos puedan ingresar, porque los dejan en desventaja, porque no lo pueden lograr, pero también dicen que hay otras políticas que pueden dar entrada, como lo pueden ser los subsidios. Como segundo, el autor menciona el poder de los proveedores. Entonces, en este caso, voy a hablar un aspecto importante que él hablaba y era el poder, el poder del proveedor poderoso. Esa va dividido en cuatro aspectos. Entonces, el que está más concentrado en el sector que en lo que vende. Eso nos ponía un ejemplo de Microsoft, que Microsoft no solo está diseñado o concentrado en ensamblar computadores, no. Ellos también están concentrados en vender sistemas operativos y eso le permite a él estar así como concentrado. Los grupos de proveedores no dependen fuertemente del sector para sus ingresos. Entonces, cuando los proveedores se abastecen muchos sectores y ellos que quieren sacar utilidades de eso, pero ellos que buscan, ellos buscan proteger el sector y para ello ¿qué hacen? Hacen lanzamiento de precios razonables para los clientes, innovaciones y cuentan con la opinión de dichos clientes para estar ahí presente, por decirlo así. Asumir costos por cambiar de proveedor. En este caso, yo lo entendí que como cuando hay que enfrentarse entre clientes y proveedores y esto lo que hace es que tenga bastantes costos. Entonces es como cuando yo voy a competir con alguien, por decirlo así, o voy a cambiar mi proveedor, esto lo que hace es que me genera más costos. Los proveedores que ofrecen productos que son diferenciadores. Entonces son productos que ofrecen los proveedores, pero que son únicos, que tienen una característica como tal que los distinguen en el mercado, pero no lo encuentran fácilmente en todos lados. Entonces ahí es cuando el proveedor tiene más poder sobre el cliente. Para este caso hablaban de los farmacéuticos. El texto decía que el tema farmacéutico es un tema muy diferenciador porque siempre lo van a encontrar en algunos casos o en algunos laboratorios, por decirlo así. El tercer poder habla sobre los compradores. Entonces, para los compradores vamos a hablar también de cuatro aspectos importantes que son como tal los factores que aumentan el poder del comprador. Entonces, como primero tenemos la concentración del comprador. Esta se divide en el número de compradores, que es el número reducido como tal que los compradores adquieren por una porción del producto o servicio y su poder es mayor. ¿Por qué? Porque los compradores se concentran en que pueden negociar y tener mejores precios al momento de aumentar su volumen de compra. Es como hablábamos ahorita de las industrias que ya tienen demasiados clientes, que ya están abastecidos, por decirlo así, pero deben de cuidar ese número de compradores. Tenemos el poder relativo, que son los grandes compradores que tienen muchísima más influencia sobre los proveedores que los compradores que sean individuales o pequeños. Hablamos de otro factor que es el volumen de compra. Para ello hablamos del tamaño de la compra. Cuando los compradores compran a muy grandes volúmenes y pueden ejercer mayor presión para obtener, digamos, precios, descuentos, comercio, por decirlo así. Tenemos la importancia del comprador para el proveedor. Esto lo que quiere decir es que si el comprador es supremamente crucial para el éxito financiero de cualquier empresa, entonces tiene mucho más poder de negociación. La disponibilidad de alternativas. Entonces, tener la disponibilidad para esta, vamos a hablar de los sustitutos. Si hay muchas alternativas que estén disponibles para los compradores, o servicios, el poder del comprador aumenta muchísimo más, ya que puede facilitar y comprar en cualquier lado, porque tienen sus sustitutos, pues puede seguir o comprando ahí mismo con ese mismo, un ejemplo, pues no sé, voy a poner como un ejemplo de Universal puedo comprar una licuadora, una olla, pues tengo varios sustitutos y varias diferencias que me hace quedar con dicho proveedor, por decir así.
tengo